Bien, ahora vamos a conversar con el doctor Ángel Delgado, analista político, sobre este tema que hemos mencionado justo hace un momento, con respecto al inicio de la investigación, la apertura de esta investigación que realizó la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, una investigación preliminar, cabe resaltar, al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencia y colusión, entre otros temas relacionados a lo que está desarrollando el Ejecutivo para este año 2022. A quien le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor Delgado, bienvenido. Muy buenas noches y muy agradecido por la entrevista. Un saludo a todos ustedes allá en la producción y, por cierto, un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Deseándoles a todos, por supuesto, un próspero y feliz año 2022. De igual modo, señor Delgado, quiero iniciar primero con este tema de la investigación. ¿Qué opina al respecto sobre la apertura? Ha habido diversas opiniones, lo han calificado de saludable para el gobierno, incluso por ahí unas personas que han estado en contra, como bien se sabe, por parte del Ejecutivo. ¿Qué es lo que usted, qué opinión le daría a esta apertura de Aquí investigación? voy a responder como abogado, que no puedo dejar de serlo, al margen de mis juicios políticos, que también los tengo. Y creo, desde el punto de vista jurídico, que veo una carga tremendista en las posiciones adversas que están jugando hoy día en la arena político nacional. Por un lado, hay unos que en una actitud negativa dicen que esto es el preanuncio de un golpe de Estado, que es una maniobra política de gran envergadura, una enorme conspiración. Esa es una posición de los defensores del presidente y del oficialismo. Y por otro lado, he escuchado a muchos abogados, y eso me sorprende, muchos de ellos de reconocida nota, que hacen una serie de especulaciones que el presidente de la República puede ser objeto de una sentencia de 30 años, etcétera, por tal delito, cuando eso es una pura especulación. Porque ve usted, de acuerdo al Código Procesal Penal, esta fase que se ha iniciado con esta decisión de la fiscal de la Nación ni siquiera recibe el nombre técnico de investigación preliminar. La investigación propiamente dicha, de acuerdo al código, se llama investigación preparatoria. ¿Y por qué es preparatoria? Porque ella establece las condiciones, ya una vez determinado quiénes son los imputados, para abrir la siguiente etapa que se llama juicio oral, donde finalmente ya no el Ministerio Público, sino un juez o un tribunal, según corresponda, va a determinar la culpabilidad y establecer una sentencia o no. Estamos en una fase preliminar, ¿no? En una fase en la cual recién se están determinando, vea usted, si los hechos objeto de las denuncias, los hechos conocidos, son materia de delito o no. No se ha establecido todavía las responsabilidades individuales y por lo tanto se está en un momento absolutamente indagatorio que en muchos casos esta fase la lleva adelante la simple Policía Nacional. Claro, al estar de por medio del presidente de la República hay un cuidado especial y quien ordena abrir esta investigación es la fiscal de la Nación, por un tema de jerarquías. Pero la verdad es que no pasa de ser una etapa en la cual simplemente se buscan acopiar elementos, algunos temas que puedan servir de probanza, determinar, ve usted, si los hechos o no tienen contenido penal y finalmente quiénes son los responsables o no de estos actos. Una vez que termine esta etapa, el fiscal encargado, en este caso la Fiscalía, va a determinar si procede la apertura de una investigación en serio, que se conoce con el nombre de investigación preparatoria, a la cual ya me he referido, o si simplemente los hechos no permiten llegar a ninguna conclusión. Y vea usted, toda vez que el presidente de la República tiene una inmunidad muy fuerte, establecida en el artículo 117 de nuestra Constitución, el resultado de esta fase de acopio de elementos preliminares va a terminar con la conclusión de que el presidente no puede ser objeto de ningún tipo de investigación en serio porque es presidente de la República y por lo tanto no es responsable de los actos que se le acusan, salvo aquellos que están contenidos en la propia Constitución del Estado, como traición a la patria,
Ajá. como prohibir las elecciones municipales, regionales, generales, impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones o cerrar el Parlamento de modo ilegal. Esas son las únicas causas por las cuales el presidente puede ser procesado, investigado y eventualmente sancionado. Fuera de esas, la verdad que no. Entonces, ¿por qué digo yo que es tremendismo? Porque estamos ante un giro que creo que a todas las partes le conviene exagerar sus contenidos, pero los abogados serios creo que tenemos la obligación de poner las mantas frías para calmar las aguas y decir que estamos ante un mero trámite. Esto no va a llevar a ninguna suerte de derrocamiento del presidente de la República, como dicen algunos, ni siquiera va a abrir una nueva etapa de vacancia. Va a ver usted que salvo la declaración del presidente que va en calidad de testigo, el presidente va a dar una testimonial, no entra en calidad de investigado siquiera, porque repito, eso corresponde a una etapa posterior, etapa que no le alcanza al presidente de la República por la protección, por el fuero especial que éste tiene según la propia Constitución del Estado. Entonces yo lamento de que sobre esto haya más bulla que nueces, haya más disparos al aire que contenido sustantivo, pero en fin, ese es el curso pues de la realidad política y por eso estamos ahora conversando sobre este tema, pero creo yo que es bueno que algunas personas digamos las cosas como son, porque la verdad es la que en última instancia debe regir este tipo de acontecimientos. En realidad quienes conocen el tema son los que son abogados, ¿no? Y como bien han mencionado, los que son serios en el tema y pueden identificar pues si la situación procede o no. Finalmente, esta aclaración que nos ha realizado es importante para saber qué es lo que va a pasar, porque muchas personas por ahí han señalado, como bien usted ha mencionado también, que esto procedería a una siguiente vacancia, por ahí inestabilidad del gobierno, entre otras acciones, pero en realidad es algo que no procedería, por lo menos no en este momento. Si claro, es que sucediera, porque sabemos que el presidente tiene lo que es la inmunidad, ¿sería después de que termine su mandato o cuál sería el siguiente paso? Pero vea, al momento en que acaba su mandato recién pasaría la condición de investigado. Y vea usted, y las personas investigadas no son culpables, porque en nuestro país todavía, aunque nos hemos olvidado, existe un derecho constitucional a la presunción de inocencia. Claro. Todos somos inocentes hasta el momento en que somos declarados culpables en última instancia por tribunales competentes. Mientras eso no suceda, todos somos inocentes y tenemos plenos nuestros derechos, no podemos ser, salvo que exista condiciones para una detención de tipo preventiva, ¿no? Como las que lamentablemente se han ejecutado en etapas de investigación con políticos que también han tenido más una consecuencia noticiosa de espectáculo que de realidad, ¿no? Porque la idea de una detención en una etapa de investigación únicamente obedece a que se pueda llevar adelante la investigación y punto. Y entonces, si no hay ninguna suerte de condicionamiento que ponga en peligro la investigación, lo que se llama la peligrosidad del resultado procesal, entonces no cabe ningún tipo de detención, porque las personas no pueden ser privadas de su libertad por si acaso, mientras te investigo, como aquí se ha hecho en forma grosera, llevando a algunos políticos y políticas a 3 años de prisión, 3 años, ve usted, de prisión preventiva, mientras se lleva a cabo una investigación que todavía en muchos casos ni siquiera culmina. Es el caso de Kuczynski, es el caso de la señora Keiko Fujimori y de muchos otros más. Y esto es parte de las injusticias que hay en nuestro sistema de justicia, valga la paradoja, ¿no? Claro, definitivamente pues tenemos investigados por montón, de hecho, ¿no? Ya desde hace muchos años expresidentes de la República que están involucrados en diversos temas que están siendo investigados, pero que hasta el momento no se tiene en muchos casos una resolución final. Claro. Ninguna sentencia, peor aún, me corrijo, ni siquiera ningún juicio en marcha. Ni siquiera, el que estaba ya para abrir juicio era el caso del señor Humala y Nadine Heredia. Yo no sé por qué se ha postergado. La investigación del señor Vizcarra está muy avanzada por los elementos probatorios. No sé por qué se ha detenido y no se ha avanzado ya la fase de juicio oral como corresponde. O sea, eso de investigar sin consecuencias es casi un deporte nacional.
Y más aún, yo quiero decir además que creo que no va a pasar mucho, y ya aquí hago un juicio político, ya dejo un poco mi rol de abogado, para decir que con este Ministerio Público y con la señora Fiscal de la Nación, cuyo comportamiento deja mucho que desear, no de ahora, esto viene de atrás, de la época de Vizcarra, recordemos cómo ya llegó a ser Fiscal de la Nación, es muy difícil que se pueda llevar una investigación en serio, de modo cabal. Entonces yo creo que más bien están cumpliendo trámites para satisfacer a una de las partes, en este caso al procurador Soria, que fue el que presentó esta denuncia en su calidad de tal, para que el Ministerio de la República, para que el Ministerio Público, en este caso la Fiscal de la Nación, aperture este proceso de investigación. Entonces, claro, si no lo hacía, si lo dejaba larga, iba a haber una crítica desde el Parlamento, desde la prensa, desde los especialistas, y es mejor entonces asumir el toro por las astas, abrir la investigación y al cabo de unos meses usted va a ver cómo la misma se disipa sin que exista mayores consecuencias. Y con respecto... Sobre todo en este escenario donde la Fiscalía no nos asegura nada sustantivo, creo yo, ¿no? Claro, y con respecto al gobierno en general, ¿cómo más o menos ve ahora la situación política? ¿Usted cree que se estabilice? ¿Van a seguir, digamos, esta pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ya es algo de siempre? Y bueno, ahora que hay una gran oposición también al gobierno y no hay cosas muy claras por parte tampoco del Ejecutivo, ¿cómo cree que va a estar todo este panorama del 2022? Bueno, a pesar que se anunció luego de la frustrada vacancia presidencial de que el gobierno iba a llevar adelante una reforma de su propio gabinete, inclusive se habló que ya la señora Mirta Vázquez estaba de salida y que se iban a recomponer un conjunto de carteras ministeriales. Esto ya ha pasado un mes de ese acontecimiento, casi un mes, efectivamente, no se ha producido. En consecuencia, todos los factores que generaron los enconos, los antagonismos de la etapa anterior, de fin del año pasado, se mantienen y no habría ninguna razón para que ahora, en el nuevo año, disipadas las fiestas, usted sabe que el sopor de la fiesta pues se prolonga unos días más durante la primera semana de enero, quizás la quincena de enero, volvamos otra vez a la carga y tengamos un escenario marcado por la conflictividad. Yo no veo, la verdad, nada novedoso en el escenario político que nos haga a los analistas decir, aquí se abre un curso distinto, acá hay una ventana, hay una puerta de oportunidad que se ha abierto y en consecuencia por ahí las cosas pueden discurrir. Quizá me equivoque y en la próxima semana el presidente haga un anuncio importante, pero este presidente de la República no se caracteriza ni siquiera por conversar con la prensa, menos por hacer anuncios de tipo significativo, ¿no? La verdad es que no se han hecho, y cuando se han hecho, han quedado solamente en anuncios. Yo quiero recordar aquí dos cosas importantes. Aquí con bombos y platillos se anunció la renegociación con el consorcio Camisea de los contratos del gas para masificar este combustible importante, para abaratar su precio, y ahí ha quedado en nada. Una vez que el señor Bellido dejó de ser primer ministro, y el señor Iván Merino dejó también de ser titular de la cartera de Energía y Minas, nunca más se ha vuelto a hablar. Y yo no sé si ustedes tienen conocimiento que hace ya unos meses se anunció en el Cusco una segunda reforma agraria que causó pues este debate, pero solamente por el anuncio, porque ni siquiera el ministro de Agricultura, que estoy seguro que ni usted ni yo conocemos su nombre, porque nunca ha hablado, jamás ha explicado en qué consiste. No sabemos si es buena o mala, de repente es una medida muy buena, pero claro, causa temor porque no se conoce, o de repente lo contrario, pero por lo menos no se conoce. ¿Y se acuerda usted del anuncio que se hizo con bombos y platillos de que las Fuerzas Armadas iban a salir a colaborar con la seguridad ciudadana? Sí, también hubo un debate que en Lima que sí, que no. Cambió el ministro Barrenzuela y el nuevo titular, como si fuera otro gobierno completamente distinto, se olvidó del tema y ni siquiera dio una explicación, ni a favor ni en contra. Esas son las cosas que yo creo que son fatales en el país. No hay políticas públicas en marcha. Y eso entonces es mucho más grave que estas denuncias por actos corruptos, que yo creo que tienen que seguir su curso fiscal, de investigación fiscal y judicial, pero que no pueden ocupar el debate político, la preocupación política, la escena pública, del modo tan determinante como lo estamos haciendo. En realidad,
cuando usted me hace esas preguntas, más parecemos que estamos en un programa de crónica roja, ¿no? ¿Se acuerda de esas crónicas policiales de los diarios donde, bueno, donde hablamos de delincuentes, pero no hablamos del país, de las instituciones, de las políticas en curso? Estamos hablando de delitos y delincuentes, vea usted. Eso implica un franco deterioro de la situación general del país, ¿no? Creo que es una mezcla, perdón, es una demostración de por dónde estamos. O sea, estamos hablando de temas de derecho penal, claro, temas de fiscales, de jueces, de delincuentes, de medios probatorios. Vea usted, y claro, se le pone el matiz político que corresponde para darle salsa y que sea más atractivo. Pero eso es deplorable en un país que tiene que definir su curso en función a políticas públicas, sean estas equivocadas o no. Podemos discrepar o no sobre si hay que renegociar los contratos del gas, sobre la segunda reforma agraria, pero por lo menos ese debate, créame usted, que sería más sustantivo e importante para todos que discutir sobre si el presidente va a estar 30 años por cohecho, por enriquecimiento indebido y demás cuestiones, ¿no? Creo Claro. que hay unas prioridades que no deberíamos perder jamás quienes queremos hacer de la política un quehacer responsable. Claro, finalmente la idea es que pues las propuestas se conviertan en acciones que beneficien pues a la población, porque anuncios se han hecho un montón el año pasado, pero hasta el momento no se tienen acciones claras de cómo se van a ejecutar, o por lo menos no hay una dirección. Bueno, esperemos que esto pronto cambie, o por lo menos con este 2022 tengamos algún indicio de que el gobierno va a tomar alguna dirección. Así es. Yo creo que hay que darle un poquito de beneficio a los acontecimientos, ¿verdad? Aunque suene un poco gracioso, estamos todavía con los sopores, los humores, los calores y cansancios del fin de año, que para todos ha sido una suerte de respiro en medio de una crisis muy tensa, y entonces creo que nos estamos recuperando. Quizás ya hacia el final de la semana e inicios de la próxima, tengamos anuncios importantes sobre los cuales marcar la cancha política como debiera ser. La cancha se puede marcar de distintas maneras. Bueno, la gente que es radical y izquierdista lo hará a su manera, pero yo prefiero eso, vea usted, a un debate donde en lugar de ver el partido de fútbol y juzgarlo, estamos nosotros discutiendo qué está haciendo el árbitro antes de salir del camarín y si en la mesa de negociaciones vamos a ganar el partido porque inscribieron algunos jugadores que no tenían los papeles correspondientes. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está pasando. En lugar de hablar del partido propiamente dicho, nos hemos quedado en la trastienda, en los bastidores, en la mesa, ¿no? Querer ganar los partidos en la mesa en lugar de jugarlos en la cancha. A mí eso me parece grave de todo punto de vista y para cualquier fuerza política que creo que está empeñada en este tipo de errores, y deberíamos airear la política a los grandes temas que le interesan a la ciudadanía sin excepción. Muchas gracias, doctor Ángel Delgado, por esta entrevista. Ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad y ojalá pues que el gobierno ya tome una dirección. Sí, ojalá. Ahí sí podemos conversar ya de una manera diferente. Pero de todos modos le agradezco nuevamente, le deseo a usted y familia y a los amigos que hacen posible la producción un feliz año 2022, a pesar de todo. Claro, a pesar de todo. Igualmente. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.